Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a encomendar este tiempo a Dios. Padre que estás en gloria, en esta hora de la noche te damos gracias por la oportunidad de poder congregarnos. Ha llegado el momento de poder oír tu palabra. Te pido que me ayudes a poder darme a entender, que podamos ser edificados, Señor, a través de tu santa palabra. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Estamos casi finalizando lo que es la serie de definición, activación y ejercicio de los dones de poder. Y hoy pues hablaremos sobre algunos estorbos, hermanos, para recibir ya sea sanidades, milagros o liberaciones. Pero antes de abordar el tema, debo decir que durante el ejercicio de estos dones de poder, a los beneficiados muchas veces, hermanos, se les pide que ejerciten sus miembros atrofiados, ¿verdad? Y esto, hermano, con el propósito de activar la fe. Recuerde que la fe no es solamente palabra. La fe implica acción, ¿verdad? Acción. Entonces quiero que vaya conmigo a Juan, por favor. Juan capítulo 5, 8 al 9. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Jesús hizo que ejercitaran sus miembros atrofiados. Igual los apóstoles pues hacían lo mismo. Dice así en Juan 5, 8 al 9. Jesús le dijo, aquí está hablando del paralítico de Betesda. Mire lo que le dijo Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Vemos cómo el Señor lo incitó, hermano, ¿a qué? A que accionara, ¿verdad?, sus extremidades. Ahora vamos a ver en Hechos 3, vamos a ver en el caso de los apóstoles. Hechos 3, tenemos el caso de Pedro, que igual Pedro y Juan sanan a un cojo. Y mire qué interesante lo que le dicen. Hechos 3, 6 al 8. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dice? Levántate, le dice. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Es decir, que el hombre como que todavía no estaba un poquito seguro de sí mismo, si podía hacerlo. Vino Pedro, le dio la palabra, pero al mismo tiempo le casó la mano y le dijo: levántate. ¿Verdad? Y así es donde sucedió el milagro. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, dice, ¿verdad? Y al momento, fíjese bien, ¿al momento de qué? ¿De haber dicho la palabra? No, en el momento en que se accionó, ¿verdad? Que se accionó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ahora vayamos a Hechos 14, 8 al 10. Aquí tenemos el caso de Pablo. Igual había otro hombre lisiado de los pies. Versículo 8 y 10. Dice así, mire qué interesante. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo
el cual fijando él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. ¿Qué le dijo Pablo? Levántate, le dijo. Levántate derecho sobre tus pies. Y al instante, ¿qué pasó con el hombre? Dice que saltó y anduvo. Entonces, ahí podemos darnos cuenta, hermano, que hay siempre una involucración de la persona beneficiada del don de poder a que actúe de acuerdo a su fe. Así que no nos extrañemos si de repente cuando estemos ejercitando dones de poder, el portador de X don nos pide que hagamos algo. No se extrañe, porque es necesario que nosotros actuemos conforme a la palabra que recibimos, ¿verdad? Entonces, de repente se dan cosas, hermano, tal vez raras o extrañas, pero igual, si de repente la persona que nos está ministrando nos dice que hagamos algo que no podíamos hacer antes, debemos de hacerlo. ¿Me explicó? Nosotros ya hemos tenido casos aquí, hermano. Yo recuerdo aquí un niño, ¿verdad?, de que tenía problemas de que no podía él agacharse muy bien, ¿verdad? Entonces, después que nosotros oramos por él, ¿verdad?, le pusimos a hacer un ejercicio, ¿verdad?, que hiciera flexiones, y el cipote lo hizo bien. Al final del servicio se me acerca un hermano y me dijo, mire, me dijo, ese muchacho no podía hacer eso. Antes de que nosotros viniéramos a la iglesia, él tenía problema, no podía agacharse. Entonces, es necesario accionar, ¿verdad? Cuando recibimos una palabra, hermano, hay que obedecerla, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, no se extrañe si de repente se le dice, mire, si usted tiene problemas con la columna, si se le dice, mire, haga flexiones, ejercite su pie, etc. Esto es algo normal, hermano, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se activa el don de poder, ¿verdad? Y obviamente la fe, tanto del interesado como aquel que porta el don. ¿Amén? ¿Queda claro eso? Bueno, así que no se me extrañe si de repente pues se les pide que hagan algo, dependiendo pues del problema que usted tenga. Hay cosas internas que obviamente uno no mira, pero hay cosas externas que sí, son evidentes. Entonces, en ese momento, ahí se nos dice, muévase, ¿verdad? O haga tal cosa, en fin. Y ahí podemos darnos cuenta que sí, escrituralmente así es lo correcto. Ahora sí, vamos a hablar sobre algunos estorbos para recibir, hermano, los beneficios de los dones de poder. Y quiero hablar sobre los prejuicios, ¿verdad? Los prejuicios, hermano, es una actitud que muchas veces uno adquiere y que le imposibilita el no recibir bendiciones de parte de Dios. ¿Qué es un prejuicio? Aquí tengo una definición, quiero que le escuche. Dice, es una opinión o juicio previo, generalmente desfavorable, que se forma sobre una persona o situación sin conocimiento directo, basándose en ideas preconcebidas. Eso es una persona prejuiciosa, ¿verdad? Y tenemos un caso bien emblemático para eso, hermano, para poder explicarlo, ¿no? Quiero que busque Segunda Reyes, por favor. Segunda Reyes. Ahí tenemos un ejemplo de un hombre prejuiciado que por poco su prejuicio, hermano, no le permite recibir su sanidad. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 10. Me refiero a Naamán, el sirio. Vamos a ver. Segunda Reyes 5:10. Vemos que recibe un método que a él no le cuadra. El profeta Eliseo le manda una razón y le dice, quiero que hagas esto, pero veamos cómo él lo toma. Fíjese bien, Segunda Reyes 5:10 dice así:
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero como ya hemos dicho, ¿qué es un prejuicio? Es una idea preconcebida de alguien, ¿verdad? Y que le impide fluir bajo la dirección de otra circunstancia o persona. Él ya había preconcebido un método muy particular en el cual pensaba que iba a funcionar el don de poder en él. Veámoslo. Segunda Reyes 5, 11, 12. Veamos el prejuicio que él tenía, la idea preconcebida que él tenía. Y dice que Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, mire, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mire, hermano, ese hombre ya tenía una idea preconcebida de cómo quería él que Dios actuara a su favor. Él decía: no, yo siendo una persona muy importante, es obvio que este profeta se acerque a mí y así de pie, él invoque a su Dios, ponga su mano y se desate el milagro. Pero vemos que no sucedió así, ¿verdad? Cuando él vio que el método de Dios no cuadraba con su propio método, mire la actitud de Naamán. Versículo 12. Bueno, aparte de eso le dijo también Eliseo que se fuera a lavar al río Jordán. Pero mire lo que dice aquí Naamán. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Mire, hermano. O sea que ahí podemos darnos cuenta la necedad de este hombre. Bueno, el orgullo, ¿no? Una idea preconcebida que tenía él de cómo tenía que ser tratado. Y él consideraba el río Jordán sucio, ¿verdad? Mas estos otros ríos, pues los consideraba a la altura de él. Y dijo: bueno, si yo me tengo que lavar en un río, ¿por qué no mejor buscar un río a mi altura? Algo que esté a mi altura. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo los prejuicios nos pueden descalificar de las bendiciones. Porque mire lo que pasó. Ahí mismo en el versículo 12 al final, ¿cuál fue la actitud de Naamán? Mire, dice que se volvió y se fue enojado. Mire, hermano, ¿solo por qué? Porque el método que Dios le dio al profeta no era acorde a lo que él había concebido de cómo debían de ser las cosas. Y ese prejuicio por poco lo deja, hermano, fuera de su bendición, ¿verdad?, de sanidad que él tanto anhelaba. Hermano, ¿cuántas personas sus propios prejuicios los han descalificado de recibir su sanidad, milagro o liberación? Yo muchas veces me pregunto, ¿cuántas veces, hermano, por nuestros prejuicios, porque de repente vemos cosas raras que nos dicen que hagamos algo raro que para nosotros no nos cuadra, terminamos al igual que Naamán, discutiendo el método y diciendo: bueno, esto no cuadra, esto es de locos. Yo no sé si se ha topado con gente así, ¿verdad? Que dicen: bueno, esto es raro lo que están haciendo, ¿verdad? Y cómo yo lo voy a hacer. Entonces ellos, al igual que Naamán, tienen una idea preconcebida de cómo Dios debe de actuar con ellos. Y cuando miran que no es de la forma como a ellos les parece, al igual que Naamán, se enojan, se dan la media vuelta
Y se van criticando, hermano, al predicador, al que está allí, Dios utilizándolo, ¿verdad? Para hacer sanidades, milagros, qué sé yo, ¿no? Y salen enojados criticando al predicador. Ese hombre está chiflado, ese hombre está loco. Mire, hermano, yo me he topado con gente así, que sus prejuicios lamentablemente no nos han dejado entrar a su bendición prometida. Así que debemos de tener mucho cuidado, que esas cosas, hermanos, no nos terminen a nosotros descalificando de la bendición. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Aún aquí dentro de nosotros, hermano, hay miembros de nuestras congregaciones que igual cuestionan ciertas cosas que se hacen o que se dicen, ¿verdad? Y no cuadra, ¿verdad?, con ellos. Y repito, lo que sucede es que se cierran de tal manera que ellos mismos se descalifican de recibir la bendición de Dios. Y uno debe de tener mucho cuidado al respecto. El jueves pasado yo hablé sobre los métodos. ¿Se acuerda usted? Y verdad que esos métodos eran bastante raros y hasta antihigiénicos. Yo a veces digo, si estas cosas se sucedieran hoy en día en nuestras congregaciones, las personas que son muy cuadradas, muy cerradas y legalistas, ya me imagino, hermano, ya me imagino lo que dijeran, ¿verdad? No, estos ya están locos, estos ya son chiflados, estos a ver qué les pasa, estos son espíritus pitónicos que han entrado en la iglesia. Y ya me imagino, y uno hay que tener mucho cuidado de no estar blasfemando las cosas que son del Espíritu, hermano, porque en una de esas podemos estar blasfemando al Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Por su prejuicio. Yo no estoy diciendo que a todo hay que decirle amén, porque aquí lo que dice, hermanos, si continuamos leyendo en 1 Corintios 2:14, es que dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando algo es del Espíritu, el mismo Espíritu se encarga en dar testimonio a los que andan en el Espíritu de que las cosas vienen de Dios. Ahora, si un creyente anda en la carne, ¿cómo va a discernir espiritualmente algo que viene de Dios? Dígame usted. Es obvio que esas personas cuadradas, ¿verdad?, empiecen a criticar y hasta blasfemar el nombre de Jesús por el método que ven o que se les dice que hagan. Entonces, uno hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, repito, podemos estar bregando con el mismo Espíritu Santo. Podemos estar luchando con el mismo Espíritu Santo. Y eso no nos va a llevar a algo bueno. Nunca. ¿Verdad? Por eso, hermano, la iglesia se le pide que andemos no en la carne, sino en el Espíritu. Para que cuando sucedan estas cosas raras en lo natural, aquel que anda en el Espíritu puede estar en sintonía y decir, no, esto es de Dios. ¿Se da cuenta lo importante de andar en el Espíritu? Porque aquí claramente dice la Escritura que se ha de discernir. O sea, tampoco hay que ponernos una venda en los ojos y aplaudir todo lo que se ve o se oye. Porque tampoco se trata de eso. Lo que aquí se está discutiendo es que las cosas que a veces Dios hace, hermano, por lo general son locura para el mundo. Y a veces locura para el creyente carnal. Pero para aquel que anda en el Espíritu puede fácilmente discernir si aquello viene de Dios o es un exhibicionismo o show. Porque hay de esos, le cuento. ¿Me escuchó? Yo no le digo que no hay gente que le gusta hacer espectáculo de los dones, porque ¿cómo no? Por eso es que uno debe tener el discernimiento espiritual para que no se nos engañe.
Pero yo quiero abrir la puerta y decirles que usted no debe de ser cuadrado cuando de repente Dios diga o que hagamos cosas que a nosotros o a algunos no les cuadra. Porque ya le digo, los métodos de sanidad que usó precisamente Jesús eran meros raros y hasta antihigiénicos a veces, hermano. Imagínense usar saliva con lodo. ¿Cómo explica usted eso? Y ustedes pues, pues que era Jesús, era el Hijo de Dios. Pues ¿y nosotros qué somos, pues? ¿Y entonces qué somos para usted, pues? Somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, llamados a seguir sus pisadas. Así que si de repente Dios nos indique hacer algo, algo raro, ¿verdad? Pero que dé testimonio el Espíritu de que viene de Dios, entonces yo debo de decir amén. Amén. Y no actuar como Naamán, porque vemos que su prejuicio, ¿a qué lo estaba orillando? A descalificarse él mismo de la bendición. Así que lo que le puedo decir es que no se me descalifique usted de las bendiciones, hermano, ¿verdad? No se me descalifique solo porque usted no le cuadra lo que está oyendo o viendo, ¿verdad? No. Por eso es muy importante, vuelvo a hacer énfasis, andar en el Espíritu para que esto que está aquí se cumpla. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir. Se han de discernir espiritualmente, no carnalmente. Porque cuando yo discierno carnalmente me va a pasar lo de Naamán. Y yo soy el que va a terminar perdiendo. ¿Está quedando claro? Yo quiero poner otro ejemplo, hermanos, sobre estas cosas que a los ojos de los hombres naturales son locura. Fíjese que aún la salvación, hermano, fíjese, escuche bien, aún la forma como Dios eligió salvar a la humanidad, que fue la muerte de Jesucristo sobre una cruz, es locura para mucha gente. Fíjese, el método que utilizó Dios mismo para salvar a la humanidad fue raro, hermano. Fue raro. Imagínese mandar a su hijo a morir sobre una cruz. Y para muchos eso era una locura, empezando para el propio Israel. Yo quiero que busque, por favor, 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Y ahí lo dice claramente. Mire, porque la palabra de la cruz, es decir, el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, es locura. Mire, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, hermano, fíjese que para los judíos, ¿por qué no aceptan a Jesús? ¿Por qué hasta la fecha alguna parte? No le estoy diciendo todos, porque como no, hay un buen grupo de judíos que sí están aceptando a Jesús, pero hay otro grupo no, especialmente el ortodoxo, el radical. Esos no lo aceptan precisamente por sus prejuicios. No pueden recibir la bendición de la salvación precisamente por sus prejuicios. Porque ellos esperaban, hermano, fíjese bien, a un Salvador o Mesías que fuera un guerrero o un líder político, no alguien que predicara de paz y perdón, y mucho menos que muriera en una cruz. Entonces eso es lo que no les cuadra a ellos.
Y por eso es que cuando ven el anticristo, él sí va a encajar perfectamente en su prejuicio. Porque va a venir como ellos lo esperan, como un líder político que va a traer paz a su tierra. Pero resulta que Dios, para poder afectar el mundo natural, tiene primero que afectar el mundo espiritual. Por eso es que Jesús vino a establecer el reino de los cielos. ¿A dónde primero? En el corazón de los hombres, para luego establecerlo y hacerlo visible. ¿A dónde? En la tierra. Pero Dios empieza de adentro hacia afuera. ¿Me escuchó? Del corazón hacia afuera. Pero los judíos no. Alguna gran cantidad de judíos tienden a pensar esto, ¿verdad? Han interpretado mal ciertas citas bíblicas, obviamente, y han dejado afuera otras del cual habla de nuestro Señor Jesús. Pero ellos sí esperan un guerrero y un líder político, hermano, que traiga paz a su tierra. Y es ahí donde el anticristo va a venir y a engañarlos. Y bueno, lo que usted ya conoce. Ahora, en el caso de los griegos de aquellos tiempos, hermano, también el mensaje de la cruz era una locura para ellos. No solamente era para los judíos, sino también para los griegos de aquel entonces. Quiero que busquemos ahí 1 Corintios siempre 1:20, por favor. 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, terrena, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. Mire, hermano, los griegos de aquel tiempo lo que amaban era el buscar la sabiduría terrenal. Así que la predicación o el mensaje de la cruz les era a ellos una tontería, ya que para ellos chocaba con su filosofía de vida, que valoraba, escuche bien esto, la sabiduría intelectual y la búsqueda del ideal espiritual. En contraste con el sacrificio y sufrimiento humano que representaba la cruz. Para ellos, es decir, para los griegos, la idea de un Dios que se volviera humano, escuche bien esto, y muriera de forma vergonzosa, era contradictoria y carente de lógica, ya que lo consideraban indigno de una deidad. Ese era el problema de los griegos, ¿verdad? Cuando se les presentaba a Jesús como Dios y al mismo tiempo el Salvador, y que para ello Él tuvo que, nuestro Dios, encarnarse y dar su vida, a ellos no les cuadraba eso. Porque ellos adoraban a dioses poderosos que estaban por encima de los mortales. Así que ese Dios de los judíos o ese Dios de los cristianos, para ellos era una locura. Y por esa razón, hermano, muchos griegos no le daban entrada a la fe cristiana en su corazón, porque ya estaban prejuiciados por su cultura y religión. ¿Me estoy dando a entender? Mire cómo los prejuicios pueden descalificarnos, no solamente de sanidades o cosas temporales, sino aún mismo de la salvación, hermano. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los prejuicios. Sin embargo, para Dios, todo aquello que era una locura, tanto para los judíos como para los griegos, era sabiduría pura. Fíjese cómo era de contradictorio aquello. Ahí lo vemos en 1 Corintios 1, 23, 24. Leámoslo, por favor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente
tropezadero. Y ya nos dimos cuenta por qué, ¿verdad? Porque ellos esperaban a un caudillo, un libertador. Y para los gentiles, es decir, para los griegos era una locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que lo que es loco para el hombre natural es sabiduría divina para nuestro Dios. Mire qué interesante esto, hermano. Como vemos, los prejuicios son tropiezos para no recibir, hermano, bendiciones. Así como fue en el caso de Naamán. Sin embargo, usted ya conoce la historia. Sus siervos empezaron a persuadirlo, hermano. Y yo quiero que por favor volvamos otra vez a Segunda Reyes. Él logró vencer su prejuicio. Hubieron personas que le abrieron los ojos y él pues humildemente pues lo aceptó, ¿no? Segunda Reyes 5. Vamos a ver. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, es decir, algo más difícil, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Mira, hermano, sentido común, ¿no? De una forma magistral, los siervos hablándole a su señor, diciéndole: si te hubiera pedido Eliseo algo más difícil, ¿acaso por amor a tu cuerpo no hubieses hecho caso? Solo porque te está diciendo que tenés que ir a bañarte ahí, a ese río que tú consideras sucio. Si lo importante es que tú seas sano, hombre. Entonces el hombre recapacita, hermano, y mire lo que sucede. Dice en el versículo 14: él entonces descendió. Bendita esas personas que a veces se encargan de abrirnos los ojos, hermano, cuando estamos prejuiciados. Cuando de repente, bueno, yo no sé si ha topado con gente, ¿no?, que de repente le ayuda a uno a esclarecer ciertas cosas, que uno puede estar confundido, pero de repente Dios pone personas que nos dicen, ¿no?, más a fondo las cosas y nos hacen entrar en razón, ¿verdad? Y ahí empezamos a asimilar ciertas verdades que para nosotros en su momento o en ese momento es locura. Y dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Se da cuenta? El método divino que no cuadraba con Naamán, que el prejuicio de él, hermano, le había hecho concebir otra clase de método. Podemos darnos cuenta que lo que era loco para Naamán era sabiduría para Dios. Una sabiduría que lo direccionó ¿a dónde? A su sanidad. Mira, hermano, a su sanidad. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la forma de pensar suya y mía es muy diferente a la de Dios. Como dice el mismo Isaías, ¿verdad? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni mis caminos tampoco. Por eso es que nosotros tenemos que alinearnos a sus pensamientos y a sus caminos. Y ese es el problema del prejuicioso, que por fuerza quiere que Dios se alinee a ellos. ¿Me escuchó? El prejuicioso por fuerza quieren que Dios termine haciendo lo que ellos dicen, así como Naamán, no. Pero a Dios no se le puede dar órdenes. Dios es rey, hermano. Es autoridad suprema. ¿Y qué podemos hacer nosotros, sus criaturas? Obedecerle. Si queremos nosotros ser beneficiados, fíjese bien lo que le voy a decir. Dios no te va a obligar a que hagas las cosas, porque Naamán ya se iba, hermano.
sea, ¿y por qué entraron estas personas y lo hicieron entrar en razón? Pero si estas personas lo hubieran dejado estar a Naamán, ahí se da cuenta uno que este hombre era valorado aún por sus siervos. Porque a ellos, ¿qué le hubieran costado que se quedaran callados? Mejor que se vaya rápido este hombre, muy pedrada, ¿verdad? Que se muera rápido. ¿Ah? Pues es que, hermano, hay gente que así es. Y bueno, anda buscando sanidad. ¿Quién? Ese general, no, hombre, ese es un general sanguinario, se ha matado a muchos. Mejor que se lo lleven ya. Mucho mal ha hecho. Pero ahí podemos darnos cuenta de que este hombre tenía una bendición que quizás él no se había dado cuenta. A su alrededor había gente que lo apreciaba, que se interesaba realmente por él. Porque desde el momento que lo detuvieron, porque Naamán, su soberbia, ya vemos que se dio la vuelta y enojado, hermano. Y yo ya puedo ver a un siervo deteniéndole y diciendo: Señor, espere. Y hablando, ¿no? Y entrándole en razón. Ahí podemos darnos cuenta, hermano, que Naamán tenía una bendición. Personas que verdaderamente se interesaban por ello, por él, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, qué cosa, ¿no? Por eso es que uno debe tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ser humilde, escuchar a otras personas, permitir que otras personas nos abran el entendimiento. Si nosotros estamos más carnudos que espirituales, ¿verdad? Que nos ayuden los espirituales a entender las cosas del espíritu. Y no neciemos, hombre, pero a veces neciamos. Estamos escuchando sabiduría de Dios, pero a veces nuestra necedad nos impide recibir esa palabra. Y a veces, hermanos, hasta tratamos mal a las personas que tratan de ayudarnos a entrar en razón. Ya te hiciste como esos locos, ¿verdad? Que andan haciendo sus cosas raras. Entonces tengan mucho cuidado, hombre. Si hay personas que se preocupan por usted y le dicen, ¿verdad? Y le explican las cosas que usted no entiende por el momento, sea humilde, porque es para su bien. Lo que le quiero decir que Naamán pudo haber perdido la bendición por su prejuicio, pero ahí se encontró a estas personas que lo orillaron, hermano, a abrir su entendimiento, y felizmente él aceptó los lineamientos de Dios. Aunque no le cuadraban, se alineó él. No era que Dios se iba a alinear a él, no. Él se tuvo que alinear al pensamiento y al camino de Dios. Y encontró ¿qué? Bendición. Y lo mismo pasa con nosotros. Si queremos ser bendecidos en el reino de Dios, debemos de ser obedientes a su voz. Dios no te va a obligar, escuche bien, Dios no te va a obligar a ti a que le obedezcas. Porque a Naamán nadie lo obligó. ¿Me escuchó? Eliseo no le obligó. Los siervos tampoco lo obligaron. Ellos simplemente dieron la palabra. Fue él el que accedió a la razón. Igual nosotros. Dios no te va a obligar a que te alinees a sus caminos. Dios no nos va a obligar a que nos alineemos a sus pensamientos. Va a ser algo que tú vas a decidir. Pero eso sí, dice el Señor, si tú te alineas a mis caminos y a mis pensamientos, ese camino y ese pensamiento te va a direccionar a tu bendición. Así que si usted quiere ser bendecido, alineémonos. Aunque no nos parezca ni nos cuadre los métodos que Dios ocupa en su reino. Hoy en día, hermano, hay un gran problema de falta de gobierno en muchas iglesias. No le gusta estar bajo gobierno a la gente. Cuando la gente está bajo gobierno, mejor, y es bastante difícil esto, ¿verdad? Que la persona esta orgullosa se someta. ¿Qué es lo que hace? No, va a poner otra iglesia a otro lugar. No le cuadró estar bajo la cobertura de esta persona. No, dice, es que yo quiero a mi forma esto, no. Y siempre va a haber gente que lo siga. Siempre va a haber gente que lo siga, hermano. Y eso no es la forma correcta de multiplicación. Dividir una iglesia.
solo porque a mí no me cuadra el pensamiento del pastor o el líder que está al frente. ¿Me escuchó? Uno debe de tener mucho cuidado con esto, hermano, porque repito, son principios y leyes que se rigen en el reino de Dios. Y en todo reino, ¿verdad? Es necesario que los súbditos voluntariamente acepten, ¿verdad?, las condiciones que hay establecidas en ese reino para que lo hagan funcional y que termine de bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces, y ese es el problema, hermano, que tenemos. A nosotros nos cuesta mucho someternos, dejarnos dirigir, ¿verdad? De repente el Señor nos está direccionando por X ministro, por X pastor de X congregación, ¿verdad? Y hay un grupo que quiere ir en contra siempre, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. Porque repito, hermano, no vayamos a estar luchando contra Dios. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, y ya le digo, Dios no va a obligar a que nos alineemos a sus caminos y pensamientos. Pero ya vemos que cuando yo me alineo a sus pensamientos y a sus caminos, eso me lleva directamente a mi bendición. Aunque a mí a veces eso pueda parecer una locura, algo que no cuadra para mí. Pero si es el método que Dios ha decidido, ¿qué debo de hacer yo como súbdito? Aceptarlo. Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio a mi espíritu que eso viene ¿de dónde? De Dios mismo. Amén. Va, perfecto. Entonces, aquí podemos, hermano, ver cómo Naamán le hace caso a una declaración profética de Eliseo, porque Eliseo le dio una declaración profética. Anda, lavate, le dijo, y cuando tú hagas tal cosa, tú vas a ser sano. Le dio una palabra, una declaración profética. Y vemos que Naamán al final del día acepta la declaración profética y sale bendecido. Hermano, nosotros como iglesia local somos muy dados a hacer declaraciones proféticas. Usted se ha dado cuenta, ¿no? A mí a veces, hermano, Dios me direcciona a hacer cosas y usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Se ha dado cuenta de eso. Entonces, esas son declaraciones proféticas. Todavía no está visible, pero Dios ha lanzado una palabra. Una palabra. Y cuando uno recibe esa palabra con fe, uno desata la bendición. Pero si uno está sentado y diciendo, ¿qué cosa de locos eso, no? Bueno, hace poco repartimos aguinaldos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es de locos, hermano. ¿Sí o no? Pues sí. Quizás el que vino por primera vez, que no era cristiano, aún quizás para algunos de ustedes, eso fue una locura, lo que se hizo. ¿Cómo es eso? Y peor que, ¿y de dónde? ¿Y dónde está el pisto? Papeles te está dando el pastor. ¿Y con papel? ¿Con qué? ¿Qué me saco yo con papeles? ¿Eh? Esa es una declaración profética. Entonces son pruebas que Dios nos lanza a nosotros. Pero bien, hermano, cómo son atacadas en las redes sociales ese tipo de cosas. Yo veo a ciertas personas, me reservo el nombre, ¿verdad? De cómo las atacan otras personas, ¿no? Bastante cuadradas, celosas, supuestamente, ¿no? Por la sana doctrina, etcétera. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero Dios es soberano, hermano. Y a veces Él hace lo que quiere y como quiere, ¿verdad? Y no por una doctrina yo me voy a perder también una bendición. ¿Me escuchó? Porque no hay doctrinas perfectas para empezar, ¿verdad? Entonces, pero yo he visto cómo hay gente que ataca a ciertas personas que hacen declaraciones proféticas. Yo un día estaba escuchando a una hermana, pastora por cierto, ¿verdad? Que hizo que la piedra fuese ungida.
¿verdad? Y bueno, ella decía de que Dios iba a bendecir el hogar, ¿verdad? De las familias, pero iban a hacer esa declaración profética. Así como Jacob ungió aquella piedra donde él reposó. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Y hizo voto a Jehová. Entonces, en base a eso, ella hizo esa declaración profética. Pero le hicieron leña, hermano, en las redes sociales. La hicieron leña en las redes sociales. Y yo digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque esa declaración profética es para la iglesia local, no es para todo el mundo, para empezar, hombre. ¿Me escuchó? Yo no puedo establecer por ley y norma que lo que se hizo aquí ese domingo, toda iglesia lo tiene que hacer. No, eso fue lo que yo recibí para esta iglesia. Ahora, si a otro pastor le pareció raro, pues ni modo. Pero mi deber era obedecer a Dios. ¿Me escuchó? Y el tiempo nos va a dar y nos va a decir. ¿Me escuchó? Lo que sí le puedo decir es una cosa: yo ya recibí el mío. Y yo testifiqué de eso. Pero no voy a ahondar porque yo lo quiero ahondar un poquito más para allá. Lo que le quiero decir, hermanos, que las declaraciones proféticas están metidas en todas estas cosas, ¿no? Pero igual el prejuicioso siempre cuestiona. Qué raro eso que están haciendo. Mucha nombre, esa iglesia allá se debió, esa iglesia saber qué se le ha metido en la cabeza. Entonces no, hermano, por eso le digo yo, hay que discernir las cosas. Hay que pedir al Señor que nos dé discernimiento. Porque cuando una cosa es de Dios, el mismo Espíritu Santo se va a encargar de dar testimonio que lo que se está haciendo viene de Dios mismo. Ajá. Permítame, hermana Carmencita, voy a terminar esto porque estamos grabando, ¿verdad? Terminamos esto y luego doy pie a esto. Amén. Va, perfecto. Sí, hermano, es por esto que como estamos grabando yo no les puedo dar, ¿verdad? Aquí así palabra, ¿no? Pero al final termino la grabación y usted con gusto lo escuchamos. Amén. Va, perfecto. Entonces, hermano, repito, a veces tenemos esas declaraciones proféticas y uno dice, bueno, Padre Santo, ayúdame a creer, a ser creyente y a no ser incrédulo. Y yo ahí voy, Padre mío, por lo mío, ¿verdad? Y confiar, ¿verdad? Que aquello se va a llevar a cabo. Y ya vemos pues que aquella declaración profética de Eliseo venía de Dios, porque cuando Naamán le hizo caso a la declaración profética, ¿qué pasó? Naamán fue sano. ¿Y de qué forma, hermano? Dice que su piel era de un chamaquito. Imagínese usted, hermano, de un bebé, de un niño, no de un señor así, ¿verdad? De mediana edad, no, de un niño. ¿Puede imaginarse usted eso? Fue un milagro sorprendente, maravilloso, porque lo que Dios hace es perfecto. Amén. Bueno, qué bueno es Dios. Bien, vamos a cerrar acá, ¿verdad? Vamos a cerrar acá. Quiero que oremos este momento, ¿verdad? Porque quiero darle pie a otro aspecto que quiero hacer en esta noche. Vamos a cerrar, vamos a orar en este momento, hermanos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a poder superar todo prejuicio que pueda venir, Señor, en contra de tus argumentos, que como ya lo hemos visto en tu palabra, son llenos de sabiduría. Una sabiduría tal que nos lleva a bendiciones. Padre de la gloria, ayúdenos. Que podamos nosotros, Señor amado, ser personas espirituales. Que tengan la capacidad del discernimiento. Que cuando se lance una palabra profética,
que cuando se diga que se haga algo raro a nuestra vista o a nuestro parecer, nosotros que andamos en el Espíritu podamos decir: ah, esto viene de ti, Padre Santo, esto viene de ti, Señor. Padre mío, ayúdanos como congregación, como iglesia, a andar en el Espíritu, a menguar con nuestra naturaleza carnal, mengue, para que nuestro ser espiritual se fortalezca de tal manera que cuando estemos presenciando tales cosas, escuchando ciertas cosas, podamos discernir si aquello realmente viene de lo alto o viene del hombre. Padre eterno, ayúdanos. Si viene de lo alto, por muy loco que parezca, Señor de la gloria, ayúdeme a poder alinearme a tu pensamiento. Ayúdeme a poder alinearme a tu camino, para no perder la bendición que tú quieres que reciba. Padre mío, ayúdanos como congregación. Ayúdanos, fortalécenos. Yo sé que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros, pero es necesario que antes que veamos tal cosa, es necesario que creamos. Porque un principio del reino es que para ver tenemos que creer primero. Señor de la gloria, aumenta nuestra fe, ayuda nuestra incredulidad, ten misericordia de nosotros, porque sabemos que es un pecado ante ti el no ser creyente, Padre. Señor amado, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, que podamos ser personas capaces de discernir lo que tú quieres desatar en nuestras vidas, ya sea a nivel congregacional o a nivel personal. Y a veces tú nos vas a dar métodos raros, a veces tú nos vas a dar palabras quizás raras o extrañas, que van a chocar con la lógica natural del hombre. Pero si viene de lo alto, yo quiero alinearme a ese pensamiento, yo quiero alinearme a ese camino, porque me lleva a mi bendición. Padre eterno, bendice a tu pueblo, guárdalo en el hueco de tu mano, fortalécenos como congregación, Señor, sobre todo en el área de la fe, porque es necesaria la fe, Señor, para agradarte y para poder ver con nuestros ojos todas esas promesas que tú tienes para con nosotros. Padre mío, aumenta la fe de esta congregación, que tu palabra bendita cumpla tal propósito, porque la Escritura dice que por la fe a la palabra, por creer a tu palabra, por oír tu palabra, la fe aumenta. Que a través de las experiencias, ya sea personales o ajenas, de las cosas que tú has hecho, Padre, que también sean, oh Señor, medios por los cuales nuestra fe se fortalezca. Ayúdenos a testificar, ayúdenos a compartir lo que tú haces, porque puede ser, oh Dios, lo que necesita oír el fulano o la mengana para recibir su propia bendición. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos en esta hora, y te doy gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y líbranos de los prejuicios. Perdónanos si somos personas prejuiciosas, Padre, que cuestionamos tus métodos, cuestionamos tus palabras.
oh Señor de la gloria. Y no es que esté mal el cuestionar, pero uno debe de saber discernir a quién se le está cuestionando. Oh Dios amado, ayúdenos y ten misericordia, y que tu bendición nos alcance, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Padre. Y amén, Señor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.